Ya estamos listos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, a este canal. En este momento recordarlo siempre que todos los días tenemos el estudio de la palabra del Señor. Todos los días un capítulo, una reflexión de bendición para nuestra vida. Aprendemos, nos fortalecemos y ponemos nuestra vida en las promesas del Señor, nuestra confianza en las promesas del Señor. Primero de Samuel número 13, quédate hasta el final, disfruta de la lectura, dale like al video y comparte. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya en el capítulo número 13, continuamos con esta hermosa historia de Saúl, el nuevo rey. Entonces, vamos a continuar con el versículo 1, dice así, vamos a sacar lecciones importantes. Dice, había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, note usted, 2 años, reinó un año y luego 2 años, el tiempo pasa, el pueblo está contento, tiene un rey que es guiado por el Espíritu Santo hasta ahora. 2 años. Pero a veces el ser humano comienza a desconectarse de la fuente, de la sabiduría, del poder del Espíritu Santo. Y entonces dice así, mire cómo comienza a desconectarse. El poder a veces nos corrompe poco a poco. Y dice, versículo 2, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Escogió 3,000 que estuvieron, hombres, soldados que estuvieran delante de él. El resto los mandó a su tienda. Comenzó como que la seguridad de que él podía hacerlo solo, que no necesitaba de alguien. Comenzó a crecer el poder en sí, diciendo, yo no los necesito, necesito solo a estos cuantos para poder pelear. Y entonces la vanagloria. Y entonces le dio a Jonatán, que era su hijo, que atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y le oyeron los filisteos. Hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Versículo 4. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se ha hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. La guerra entre los filisteos era latente. Ahora, como los filisteos vieron que el pueblo de Israel tenía un rey, dijeron, estos nos están confiando, estos están armándose. Entonces comienza una guerra feroz, una guerra que no había paz, una guerra de pueblos, soldados armados, y destruían a todo lo que estaba a su paso. Entonces dice la palabra del Señor, todos los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, imagínese usted, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. El pueblo de Filisteo era un pueblo muy fuerte, se armaron, acamparon, un pueblo, un ejército amenazante hacia Israel, que siempre Israel había estado sujeto, esclavizado por los filisteos. Ahora ellos se levantan con todas las armamentas, con todas las armaduras que ellos tenían, y los soldados, los carros de aquel tiempo. Dice el versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, porque el pueblo de Israel tuvo miedo. Los filisteos habían subido miles de soldados como la arena que está a la orilla del mar. Soldados de experiencia, soldados que todo el tiempo estaban en pie de guerra. Así que todo el pueblo de Israel, algunos o la mayoría, se escondían entre las peñas, entre los peñascos,
porque era intimidante. Pero aquí está el mensaje. ¿Por qué tengo que esconder si Jehová es mi Salvador? ¿Por qué te olvidas de Dios tan rápido? 2 años. Samuel les dio el discurso. No se olviden de Jehová. Jehová es el verdadero rey. Si ustedes siguen a Jehová y obedecen a Jehová, les irá bien. ¿Por qué te escondes ahora en peñas, en peñascos? ¿Por qué te escondes en cuevas? Cuando Jehová es tu redentor, cuando Jehová te quiere levantar, no para que te escondas, no para que te metas a los peñascos, no para que te sientas inservible, te sientes que no eres nadie. El pueblo se sintió de esta manera. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gat y de Galat, pero Saúl permanecía en Gilgat y todo el pueblo iba tras él temblando. El pueblo temblaba, Saúl iba al frente. Saúl comienza a dudar, está poniéndose a prueba la fe de Saúl, si aún sigue confiando en ese poder del Espíritu Santo, el que lo había ungido. El pueblo temblaba, era el momento de que Saúl, entonces al ver al pueblo, llevarlo a Jehová, pedir la dirección de Jehová. Y versículo 8 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le disertaba, se iba. Era el centro de reunión en Gilgal, donde todo el pueblo debería de ir para congregarse, para tener la oración, para dedicar al Señor esa batalla, para pedir su bendición. 7 días son días de angustia que pasó el pueblo. Pero Dios está probando la fe de Saúl y del pueblo. Algunos se iban y ya no regresaban por el miedo y se seguían escondiendo en peñascos. Entonces Saúl toma una decisión. Y aquí es donde comienza ya el problema de Saúl y la decadencia espiritual de Saúl. Dice Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Este gran error. Saúl ocupa el lugar de Samuel, el lugar de un sacerdote. Saúl, el rey, no estaba destinado a ofrecer sacrificio de esa naturaleza. Lo tenía que hacer el sacerdote o lo tenía que hacer el profeta designado para esa obra. Ocupar lugares, ocupar puestos que no te corresponden, que Dios no te ha pedido, es un error fatal. Con el afán de detener, con el afán de beneficiarme, tomar cosas que son sagradas para beneficiarme es peligroso. Aquí está el ejemplo. Saúl hace cosa que no está en el mandato del Señor. El trabajo de Saúl era de mantener la esperanza, mantener el discurso, pueblo, no se vayan, esperemos la voluntad de Jehová, esperemos al profeta, esperemos el holocausto, esperemos la oración de consagración, esperemos la oración de dedicación. Pero Saúl se adelantó. Nunca te adelantes a las cosas del Señor. Nunca tomes puesto que no te pertenecen, atribuciones que no te corresponden. Más si son cosas dedicadas, santas a Jehová. Y dice, versículo 10, Saúl se atrevió a tal magnitud tomar el lugar de un sacerdote. Y dice, cuando el pueblo acababa de ofrecer el holocausto, de aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Terminando del holocausto, terminando del sacrificio, Samuel llega. Y noten la actitud, aquí vemos la actitud de Saúl, una actitud desafiante. Y dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Miren, un hombre que busca argumentos, un hombre que busca excusas, argumentos para excusarse, en lugar de reconocer, diciendo, perdóname Señor por hacer esto. Él se justifica y es la naturaleza de cada ser humano de justificar sus actos, sus pecados, sus malas decisiones. El ser humano no reconoce, no quiere reconocer. ¿Por qué?
tratamos a veces de justificar lo que estamos haciendo, aunque que está mal. Saúl se justifica. Saúl dice, es que el pueblo se estaba yendo, y es que tú tienes la culpa, que tú no te apurabas, y es que ¿por qué me haces esperar? Se justifica, no se humilla, se exalta. Y miren, dice, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí sacrificio. Y todavía él dice, lo que hice estuvo bien porque me esforcé. Probablemente haya cosas buenas que tú crees que estás haciendo y te justificas. Qué tremendo mensaje. Me esforcé. Saúl sabía que no tenía que hacer este sacrificio. Le correspondía solamente al profeta. No te justifiques de tus actos, de tus equivocaciones, de tu pecado. Dios conoce tu corazón. Si lo hiciste con una intención, lo hiciste premeditado, no te justifiques. Porque el pecado se va haciendo cuando se va acariciando, y entonces es el momento cuando te hieres, como aquel que tomará fuego sin que ardan sus senos, tomará la serpiente sin que también le haga daño. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, porque él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. La expresión de Samuel lo dice todo. Estás loco. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Que solamente le corresponde al que Dios ha indicado, al profeta, al sacerdote. ¿Cómo es posible que tú tomas una posición que no te pertenece? Locamente has hecho. ¿Por qué te adelantes? ¿Por qué no esperaste? Dice, has hecho, no guardaste el mandamiento de Dios, no obedeciste a Dios. Samuel le llama la atención. ¿Por qué? Porque Saúl sale con arrogancia, con excusas, justificándose. En lugar de salir con humildad delante de Dios, sale con toda arrogancia en el corazón. Y entonces ahí está la advertencia. Cuando nosotros somos arrogantes y no reconocemos, es que locamente estamos haciendo las cosas. Y el que nos hace perder la cabeza y nos hace enloquecer es el enemigo de este mundo, que nos hace ciegos, nos hace locos y hacemos cosas terribles que no honran el nombre de Dios y que destruyen el hogar, destruyen tu vida, destruyen tu familia, destruyen una iglesia. Locamente has hecho. ¿Qué es lo que hemos hecho locamente? Analízate, analicemos nuestra vida. ¿Qué cosas locamente hemos hecho? Entonces, si hemos hecho cosas locamente, pues tenemos ahora que pedirle el perdón a Dios. Entonces, miren lo que dice el 14, mas ahora tu reino no será duradero. Tremendo mensaje. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Si tú y yo no guardamos la palabra del Señor, no seremos duraderos. O sea, no disfrutaremos la vida eterna que Él nos ha regalado a través de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. No duraremos. Tremendo mensaje. Tu reino no durará. Tu reino se exterminará. Y habrá otro que tomará tu lugar. Otro que sí guarde la palabra del Señor. No te confíes en tus propias sabiduría. Fíate en Jehová de los ejércitos y en su palabra, para que vivas no solamente en este mundo, sino la eternidad cuando Cristo venga por segunda vez. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente cómo se hallaba con él, como 600 hombres se habían ido. Aunque con poca persona, Dios, si tú haces las cosas rectas, correctas, Dios te dará la victoria. ¿Para qué necesitas 300,000 si tú no haces las cosas y estamos sin Dios, sin esperanza? De nada sirve.
Puedes tener los millones de soldados, ejércitos, si Dios no está contigo no tiene sentido. Puedes tener los millones de dólares, pero si Dios no está contigo no tiene sentido. Acuérdese, el hombre que derrotó Gedeón con 300. Para Dios no hay nada imposible. A un Saúl le quedaban 600. Con esos 600 Dios le daba la victoria total. Pero a veces la confianza propia y no siendo guiados por el poder del Espíritu Santo, entonces hace que tomemos decisiones equivocadas. ¿Qué cosas locamente hemos hecho? Pidámosle perdón a Dios. Y salieron, dice, merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón y el tercer escuadrón marchaba hacia región en la mira en el valle de Seboín hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían hecho para los hebreos que no se hagan espada o lanza. No habían armas para los hebreos. Estaban sometidos totalmente a la servidumbre de los filisteos, por lo cual todos los israelitas tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. ¿Qué herramientas tenían? Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y para componer las aguijadas. Así aconteció que en aquel día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo las tenía. No había armaduras. Pero Dios no necesita armaduras. Dios da la victoria, como la dio a Gedeón, con el grito de guerra, Jehová de los ejércitos. Dios da la victoria con la antorcha, que es su palabra, es la espada y el poder del Espíritu Santo. Dios no necesita eso, sino con el Espíritu de Jehová, no con fuerza, dice, sino con el Espíritu de Jehová. Saúl no aprendió que confiar en el Señor era todo. David sí confió, dijo, tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con lanza, con jabalina, con todas las armaduras, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová no necesita armaduras para darte la victoria. Armaduras humanas, armaduras nuestras. Jehová tiene las mejores. Y una de ellas es su palabra, porque es la espada de 2 filos, la espada que destruye, penetra, rompe. Es su palabra. No tienes armaduras. El enemigo te ha dejado sin armaduras. No te preocupes. La armadura ahora la tienes, que es la palabra del Señor. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Saúl desconfió del Señor, desobedeció a Dios, tomó atribuciones que no le correspondían y el resultado fue: tu reino no durará para siempre. Pues no reconoció y no se arrepintió. De este mensaje podemos aprender. Es cierto, cometemos errores. Es cierto, confiamos en nosotros. Pero el secreto es: arrepiéntete, reconoce, no te justifiques, no busques pretexto. Y entonces Dios te perdonará y te restaurará. Qué capítulo maravilloso. Padre, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición y ayúdanos a confiar solamente en ti. Guárdanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Recuerda, suscríbete al canal, comparte, dale like. Bendiciones.